Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias... ...y empezamos nuestra tertulia de lujo de hoy... ...con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Hola, de lujo lo dice porque hay otra contertulia. Por supuesto, no lo voy a decir por usted. Una maja, yo majo, pero de lujo ahora viene el lujo. Viva el lujo y quien lo trujo. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Bueno, disfrutando de las victorias del Madrid. A pesar de que impugno la mayor, porque me tengo que incorporar a la tertulia deportiva, que hay cosas con las que no estaba de acuerdo. Estoy, completamente a favor de la medida. Si viene usted otro Muy día, bien, cuando esté la tertulia, entra usted directamente pues sin pedir permiso. Pues le tomo la palabra. Exacto. Esta tertulia, voy a irrumpir en la tertulia. Esta tertulia y mi familia tiene una característica común y vergonzosa, que es que tienen a un miembro del Barcelona. Es una cosa dura y es así. Bueno, teníamos dos noticias hoy del ámbito judicial que no son buenas para el Partido Socialista. Bueno, tenemos tres, pero dos de ellas relacionados con las causas ya abiertas. La tercera es esa investigación de la Guardia Civil sobre la compra de votos por correo por parte del PSOE en numerosas localidades de España, que parece apuntar a un patrón organizado. Veremos a ver cómo se desarrolla esta noticia, que yo creo que tiene bastante alcance. Pero vamos con lo que se refiere a las causas ya abiertas. Las dos noticias a las que me refiero son: uno, que el Supremo ha ordenado investigar, después de haberse constatado que efectivamente Koldo apuntó en un papelito cuánto dinero de obra pública se iba a dar a cada empresa. Pues el Supremo ha ordenado investigar esas adjudicaciones de obra pública en la etapa de Ábalos por valor de más de 700 millones de euros. Y la segunda noticia es que ya han respondido WhatsApp y Google a la petición que hizo el juez que investiga al fiscal general del Estado de que le mandaran las llamadas de García Ortiz en los días clave donde se produce la filtración de los correos privados del abogado del novio de Ayuso. A García Ortiz se le está poniendo cara de presidio, ¿no, doña María? Bueno, ya no pintaban muy bien las cosas para el fiscal general del Estado y en términos procesales, entre otras cuestiones porque con su imputación formal ante el Supremo, lo que se ha abierto, por supuesto, es una vía de investigación de toda su actuación durante un periodo determinado que podría resultar delictivo en el sentido de revelar secretos de un particular, siendo el fiscal general del Estado. Es decir, siendo, por una parte, el garante de la legalidad, el que debería velar porque esa legalidad se cumpla de manera escrupulosa en cualquier procedimiento o actuación de la administración pública, y en segundo lugar porque su posición como fiscal general fue la que le proporcionó presuntamente el acceso a esa información confidencial que después trascendió sin que debiera haber trascendido en ningún momento. El hecho de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no encontrase rastro de los mensajes de WhatsApp, de los mails recibidos o enviados desde su correo personal, que ya es un indicio relevante de la intención o bien de que el rastro de esas comunicaciones relativas a asuntos profesionales, hay que recordarlo, no se detectase con tanta facilidad, o bien de hurtar precisamente ese canal oficial que es el mail profesional que tienen todos los fiscales y que está además sometido a unos criterios y a unas cuestiones tecnológicas y de protección mayores por razones evidentes, porque él mismo ha interesado ante el juez en varias ocasiones que el borrado de esos mensajes se producía para preservar información sensible que él maneja como fiscal general del Estado. Luego sí tomamos ese argumento que él mismo aportó para excusarse como válido,
Lo que tendríamos que preguntarnos es si usted toma tantas precauciones borrando WhatsApp y eliminando comunicaciones de su teléfono móvil porque son cuestiones sensibles, ¿cómo usted se permite que alguien le reenvíe un expediente confidencial de un ciudadano particular a su mail personal? Eso por una parte. Y luego, en relación con las novedades que conocíamos ayer a través de un auto del magistrado Ángel Hurtado, es que la comisión rogatoria que se libra en enero, es decir, la petición de colaboración, por decirlo de manera coloquial, que el Supremo envía a las autoridades irlandesas para que las empresas que gestionan Google y WhatsApp accedan a esa información borrada, a la que no pudo acceder la Guardia Civil, que sí constató el borrado, en cuántas ocasiones se habían borrado los mensajes, en qué fechas y demás, se recuperase en la medida de lo posible. Bueno, el auto que dictaba ayer para abrir pieza separada dentro de la causa principal y para decretar el secreto de sumario durante un mes, es decir, que los inspectores judiciales de la Guardia Civil puedan trabajar tranquilamente durante ese mes, es que en caso de que fuese exitosa, como parece haber sido la petición de colaboración, pues se extraigan las conclusiones para esos días que ya se han fijado como objeto de la causa y que se determine qué contenían esos mensajes que quiso eliminar García Ortiz, de quién venían y a dónde iban. Porque también es importante recordar que hay una línea que abre Juan Lobato en su declaración judicial, que es la línea de Fiscalía Moncloa. Y ahí podría haber también algún rastro de envío o recepción de mensajes a miembros de Moncloa, porque sabemos, entre otras cosas, que una asesora del señor Óscar López tenía el pantallazo del mail de Marras, del mail de la discordia, que es el que abre este procedimiento judicial. Así que quizás haya sorpresas. Fíjense que en estos autos y en estas diligencias ya se evidencia algo que es el reproche ético al fiscal, más allá del reproche legal, porque en la propia diligencia, en la propia decisión del juez de investigar, de solicitar la acreditación del contenido de estos mensajes en un correo privado, mail, o sea, es decir, en un correo privado, esto fue recurrido, esto fue apelado por el propio acusado, que es el fiscal general del Estado, y entonces la respuesta vino a decir que es que, bueno, el fiscal general lo que decía, el acusado, la parte acusada, lo que venía a decir era que la investigación era desproporcionada, inquisitorial, excesiva, se estaba haciendo una especie de proceso a sus cosas privadas. Y lo que vino a decir la resolución es que la culpa la tenía él mismo, el fiscal general, porque él había borrado, él había ocultado, en vez de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de su conducta, que él mismo considera, lógicamente, procedente, en vez de eso lo había borrado, o sea, él mismo tenía la culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues algo que vengo diciendo desde el primer día, que es que este procedimiento podrá acabar en condena o no, pero la actuación indecente, inmoral y contraria a toda ética profesional y personal del actual fiscal general del Estado ya está acreditada. Es decir, eso no es un dato. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estamos en un momento en que los actuales cargos públicos, los más importantes de la escala judicial o los más importantes de la Fiscalía, en este caso, los cargos públicos ahora mismo, para continuar, parece que solo tienen una norma, que es no haber delinquido, no haber sido condenados. Es decir, para ser ministro, para ser fiscal general del Estado, para ser presidente del gobierno, basta con no haber sido condenado por un tribunal de justicia. Ya ser decente, es decir, hacer... Esto ya es igual, con no haber sido condenado basta. El fiscal general del Estado, García Ortiz, es un tipo indecente, es un tipo que ha cometido, se ha comportado de una manera absolutamente contraria a cualquier tipo de ontología profesional. Es vergonzoso. Cualquier fiscal, que ya lo han dicho todas las asociaciones fiscales... En múltiples ocasiones. Cualquier fiscal lo sabe. O sea, ¿cómo puede usted haber hecho lo que ha hecho, aunque haya sido delito o no? Ya lo que ha hecho es indecente y es una utilización partidista
de la Fiscalía. ¿Cómo puede usted borrar correos? ¿Cómo puede usted no colaborar con la justicia? Sería muy fácil decir, mire, este es el intercambio de correos que yo he hecho, se lo doy, puede comprobarlo y muestra que mi actuación es correcta. Ha sido impecable. Ha sido impecable. ¿Cómo puede no hacerlo? Es decir, ya solo no hacerlo, es decir, usted no es alguien de confianza, fuera de ahí. Ya veremos si ha delinquido, si es un criminal o no es un criminal, pero que usted es un tipo que debe de apartarse inmediatamente del ejercicio profesional, ya está demostrado. Y además ayer, cuando está, es decir, la actuación de este presunto delincuente, de esta persona acusada, sigue siendo indecente, no será criminal o no, pero sigue siendo claramente indecente cuando se dedica a nombrar fiscales que puedan determinar el tratamiento penal o condicionar el tratamiento penal a su propia causa y a la causa de su amo y señor Sánchez. Es vergonzoso. Pues sí. ¿Y qué va a pasar ahora? Es absolutamente vergonzoso. Debería haberse ido hace muchísimo tiempo. Bueno, debería haberse ido desde el momento pero la cuestión ahora... en que se le cuestiona por desviación de poder. Me voy a retrotraer a uno de los hitos que atesora García Ortiz como fiscal general del Estado, insisto, su haber desde que llegó al cargo. Sí. Es decir, García Ortiz hay que irse a la época en la que era jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado, para recordar cómo cooperó, participó, colaboró, se inmiscuyó, promovió, no sé cuál es el término más adecuado, la persecución a un fiscal como fue Ignacio Stampa, que estaba encargado en la Audiencia Nacional junto con otro fiscal de los asuntos Villarejo, de aquella causa Tándem que fue tan sonada, y a la que se le abrieron, a una persona que se le abrieron expedientes de manera irregular, que se le mantuvieron abiertos y se le prolongaron para evitar confirmarle en una plaza que solicitaba, y todo porque era una persona incómoda, que no era alineada, que no era afín, cosa que ha dejado acreditada en varias ocasiones el Supremo, diciendo que la Fiscalía negó el contenido íntegro de un expediente a este fiscal, a Ignacio Stampa, cuando debería habérselo proporcionado, porque era el interesado y el investigado que tenía derecho a defenderse, aunque fuese en el propio seno de la inspección fiscal, es decir, a nivel institucional. Y segundo, la Audiencia Nacional, que también condenaba en costas a la Fiscalía General del Estado por las actuaciones en ese caso en el que se acredita que prolonga de manera deliberada, indebida o intencional un expediente interno para, digamos, perjudicarle o para afearle en el acceso a una plaza a la que él quería acceder. García Ortiz llega con esas credenciales de la mano de Dolores Delgado, pero es que después tiene una serie de hitos profesionales que no es que dejen la Fiscalía en el subsuelo, es que a él personalmente, desde el punto de vista de su ejercicio en el cargo de una función pública que no es menor, que representa una institución, insisto, que es defensora de la legalidad y que está jugando con los límites de la legalidad a cada paso y a cada momento, oiga, de verdad, es que tendría que haber seguido desde el momento en que un Tribunal Supremo confirma que usted ascendió a una fiscal que fue antes su jefa y mentora, además de amiga personal, para devolverle los favores debidos y colocarla en un puesto para el que no tenía el mayor mérito y capacidad de los aspirantes. Esas son las cartas de presentación ya tenía que haber del sido señor cesado. García Ortiz. Por cierto, ¿dónde está? Vamos a la pausa publicitaria y ahora les devuelvo la palabra. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061.
¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Y qué va a pasar ahora con García Ortiz? Pues ahora lo comentamos, pero lo que sí está claro es lo que va a pasar el próximo martes, día 29 de abril, que ayer dijimos 29 de mayo, don Eric. Ay, perdón. Nos lo reprochaba un oyente, que lo dijimos por 2 veces incluso. Pues yo es que ya estoy con la neurona que me baila. ¿Qué le vamos a hacer? 29 de abril, martes. ¿Quieren ustedes venir a ver el tramo final del programa? Tomarse aquí un cafelillo con el equipo y con los contertulios, pues ya saben, apúntense. Efectivamente, don Luis, ahora sí, el 29 de abril, perdón por ese error, es que nos acostamos muy tarde y nos levantamos muy pronto, don Luis, hay que decirlo, como dice don Luis, a las 10 de la mañana, ese 29 de abril, en la calle Modesto La Fuente 42, en nuestra sede, pues pueden venir a ver el programa, un poco de la última parte del programa, conocer a don Luis, de paso, como digo, pues sí, conocer también al equipo, que sé que a don Luis le gusta que lo diga, también conocerán a los tertulianos de ese día, que en este caso será Marcos de Quinto e Infoblogger, que podrán, pues se pasarán a saludar, se pasarán a hablar con ustedes un rato también, si traen su libro Yo el difamado, pues don Luis se lo firmará encantado seguro, y si traen pues La dictadura infinita, pues imagino que don Luis también se lo firmará, por supuesto. Cualquier libro que traigan de don Luis se lo firmará. Cualquiera, hombre, por Dios, solo faltaba. Pero de don Luis, porque si traen un libro de otra persona, pues no. Yo, si quieren les hago... tesis de Sánchez, y tenemos que ir firmando... Yo firmo tesis de Sánchez también, hombre. Pues eso, pueden venir aquí llamando al 91 616 2464, lo repito, 91 616 2464, ahí se pueden apuntar, que quedan algunas plazas disponibles todavía, pocas, pero alguna queda. También escribiendo al correo club@eltorotv.eu, también se pueden apuntar en ese correo electrónico, pues si no les apetece llamar. Y don Luis, traigo también otro anuncio, no solo vamos a tener esos desayunos en Libertad el 29 de abril, sino que ahora mismo tenemos Lotería del Día de la Madre, don Luis. Ya sabe que el Toro TV y Radio Libertad es sinónimo de suerte. Así que en este caso volvemos a tener un número de cara a ese 4 de mayo, en este caso sí, 4 de mayo, el Día de la Madre, pues tenemos número. Don Luis ya saben que no me deja decirlo, pero sí me deja decir cómo pueden ustedes comprarlo. Pueden venir a nuestra sede, a calle Modesto La Fuente 42, se acercan aquí y encantados se lo venderemos. Y también en la web loteriaelblas.com/club de amigos Toro TV. Allí también quedan algunos décimos que pueden comprar y que, don Luis, como digo siempre, yo creo que cuando compran ustedes en el club de amigos, en el Toro TV, en Radio Libertad, toca, porque la suerte nos acompaña, don Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Bueno, el juez ha recibido los datos de WhatsApp y de Google sobre García Ortiz.
Entonces, ¿qué? Ha abierto una pieza separada para que la Guardia Civil analice lo que se ha recibido. ¿Por qué abre una pieza separada y secreta? Pues básicamente porque esos mensajes y listados pueden tener información ajena a la causa y que tenga carácter confidencial sobre otras causas que la Fiscalía lleve, etcétera. Entonces, bueno, para proteger la confidencialidad de informaciones ajenas a la causa, pues el juez ordena que esa pieza separada sea secreta. ¿Qué es lo que puede haber recibido el juez de WhatsApp y de Google? Pues vamos a ver, de WhatsApp posiblemente no se haya podido recuperar el contenido de los mensajes. ¿Por qué? Pues porque los mensajes de WhatsApp están cifrados extremo a extremo, con lo cual posiblemente lo que WhatsApp haya mandado haya sido el contenido cifrado de los mensajes. No hay manera de ver qué dijo García Ortiz. Pero ojo, porque tampoco hace falta para empurarle. Por ejemplo, si García Ortiz en los minutos posteriores a recibir los mensajes privados de correo que luego se divulgaron hubiera intercambiado varios WhatsApps, pongamos por caso, con algún asesor de Moncloa o con un ministro de Moncloa, pues eso ya sería un indicio que corroboraría pues la sospecha existente, que es que la información que se filtró viajó de la Fiscalía General del Estado a Moncloa. En el caso de los mails de Google, la cosa es peor para García Ortiz, porque tenemos lo mismo, el listado, ver a quién reenvió el mail ese que se le mandó con los correos confidenciales que luego se filtraron, pero además en el caso de Google no necesariamente están cifrados los mensajes de correo. Con lo cual es posible que se haya podido recuperar el contenido de esos mensajes y ese contenido podría posiblemente ser incriminatorio. No sé si lo he explicado bien. Imagínese que solo se pueden leer los títulos de los mensajes, ¿no? Y aparece un mensaje ese mismo día que dice: esto es para cargarse a la cabrona de Ayuso o algo así, ¿no? Podría ser espero que hayan indicativo sido de la intención. más sutiles, más. Uy, sí que es no verdad, creo, María. pero sí que es verdad lo que dice don Luis y lo que yo apuntaba al principio, que ese tráfico, esas horas, sí, cómo se produce, cuándo se produce, en qué términos de flujo, de dónde a dónde va, de quién recibe contestación, todas esas cuestiones evidentemente son indicios todavía mayores de las cuestiones que ya apuntábamos antes, y en sí mismas el borrado de mensajes es un indicio potente de que hay algo que ocultar. Porque cuando uno no tiene nada que ocultar, lo lógico, entiendo yo, digo, porque sería muchísimo más fácil y quizás ya estaría archivada la causa de ser así, que el fiscal general del Estado dijese: no, claro, por supuesto, mire, estos son los mails de estos días. Accedan ustedes, por favor, sean ustedes cautos con todos los temas personales que pueda haber, que efectivamente no son interesantes para el objeto del procedimiento, pero aquí tienen ustedes la semana que quiere fiscalizar, del 8 al 14 de marzo de 2024, y aquí tienen mis mails. En vez de eso lo borró. No cruzo nada, no reenvío nada, no filtro nada, no comento nada, pero claro, cuando además nos encontramos con que tenemos los WhatsApp, y ahí sí, de la otra coimputada de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que sí se ve un tráfico de conversaciones de: pídele a Julián que me los mande, mándaselos a Birna para que los procese, díselo a Almudena para que haga una nota. Almudena, hay que hacer la nota, y Almudena resulta que se niega a hacer la nota y le dice: Álvaro, ¿los vas a filtrar? Hombre, a ver, muy bien, ya no pinta. Quiero decir con esto que hay indicios y que la obligación del juez es investigar hasta el final para atesorar la mayor cantidad de indicios y, por lo tanto, conectar y sacar toda la información posible, pero que, tal y como está hoy la causa, el tema procesalmente ya no pinta nada bien para el fiscal general del Estado. Fíjate, por decir algo que incluso aunque no hubiera llegado lo de WhatsApp y de Google. Esto es abundar, y por supuesto podría dar datos muy relevantes, no solo para acabar de apuntalar, digamos, la tesis que sostiene el instructor, que ya lo ha referido en distintos autos, sino además el hecho de que pudiera haber otros imputados o nuevos imputados
de Moncloa, por ejemplo. Por decir algo que nos está diciendo en estos días, fíjense que los nombramientos por parte de un gobierno, de responsables en las altas instituciones del Estado, tradicionalmente lo que suelen es tender a nombrar a personas, llamémosle ideológicamente cercanas. O sea, me explico, es decir, pues los jueces del Supremo de Estados Unidos en otros lugares pueden ser más conservadores, pueden ser más de izquierdas, pueden ser tener unas ideas jurídicas u otras, pero lo que nadie concibe en el Tribunal Supremo de Estados Unidos o en otras instituciones es que cuando se nombra a un juez, lo que sea no sea una persona cercana, entre comillas, ideológicamente, sino un cómplice, sino un amiguete, de forma que se pueda descolgar el teléfono y decir, oye, me absuelves a tal persona, me haces tal cosa, me haces tal otra. Eso es inconcebible. Lo que estás nombrando son unos jueces con unas ideas jurídicas, digamos, más cercanas a tu concepción del derecho, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí todo el mundo sabe que García Ortiz no es un tipo, lo que le marca no es ser un tipo de izquierdas o de derechas, sino ser un tipo cómplice del poder, al cual se levanta el teléfono, se le llama y se le dice, oye, me asciendes a Delgado, me destituyes a tal persona, bloqueas el nombramiento de tal otra, no ejerces la acusación. Eso es gravísimo y eso es una degeneración completa de las instituciones. Todo el mundo tiene la certeza de que García Ortiz ha utilizado sus cargos para no para que, digamos, la interpretación del derecho sea de una manera o de otra, sino para favorecer a personas concretas o para perjudicar a personas concretas. Antes, cuando usted me ha cortado de forma autoritaria, despreciable, sanchista. ¡Buah! Sanchista ni siquiera lo habría dicho yo, pero sí, cuando usted me ha cortado iba a decir que esta actuación infame la contaba Ignacio Stampa Brown en un libro que ha publicado no hace mucho que se llama El complot, sí. De Casta le viene al galgo, y Ignacio es hijo de un grandísimo jurista y más grandísimo abogado al que yo tuve la suerte de conocer en su tiempo. Quiero decir, la regeneración que hace falta es brutal. El asunto inmoral no es todo esto que he dicho, que ya debería bastar para destituir fulminantemente al inmoral García Ortiz, sino que es que resulta que ha dejado rastro de la presunta comisión de delitos. Y además ha ocurrido algo que yo creo que el gobierno no contaba con ello, yo lo creo así, que es que pensaban que el Tribunal Supremo, yo lo creo así, no tengo pruebas, tampoco dudas, pensaban que el Tribunal Supremo no se iba a atrever a procesar al fiscal general del Estado. Es decir, es una situación excepcional, porque es raro en un sistema democrático supuestamente con contrapesos en la Europa occidental, es raro que un fiscal general sea un cómplice activo en la destrucción de un adversario político. Eso no es una cosa... Hay contrapesos, es decir, tú puedes nombrar a un fiscal general, repito, más de izquierdas, más de derechas, del Atleti, pero no puedes nombrar a un tipo con el que igual vayas a cenar y digamos, vamos a ver cómo vamos a destruir a Ayuso, que es una cabrona, que no es algo admisible. Y sin embargo está sucediendo. Hay indicios de que este fiscal general no solo es un indecente, no solo es un inmoral, no solo es amiguete de Dolores Delgado, la novia del abogado de los narcos, no solo todo eso, sino que es cómplice del poder absoluto de Pedro Sánchez y hace cualquier cosa para destruir a un rival político. Y como eso es excepcional, el Tribunal Supremo está haciendo una cosa que yo creo que anteriormente no se ha atrevido a hacer, que es procesar a una de las más altas autoridades del Estado. Pero es que pensar o suponer o presuponer que el Supremo no va a cumplir con su función es propio de quienes primero se creen impunes y creen que desde su cargo están blindados ante cualquier comportamiento cuando no es así. Y segundo es confundir el funcionamiento de una democracia plena en la que existe, amparada en el Estado de Derecho, una separación de poderes, en la que el judicial también puede fiscalizar al legislativo o al ejecutivo. Puede y debe, claro, puede y debe. Es decir, creo que ahí hay un error de base
en el que, como han jugado con los límites de la decencia y con los límites de la legalidad y han salido airosos en ciertas ocasiones, han tenido una sensación de impunidad que me parece sumamente peligrosa desde el punto de vista de que, insisto, un fiscal general del Estado tiene como misión absoluta, porque es del Estado y no del gobierno que lo nombra, a pesar de que eso sea muy discutible y de que además esa dependencia orgánica del Ministerio de Justicia haya llevado a Pedro Sánchez a verbalizar lo que nunca ningún otro presidente del gobierno se había atrevido a hacer, y ha habido fiscales generales del Estado afines a los gobiernos que los han nombrado, pero no, desde luego, sicarios o esbirros de ese gobierno, que es un salto cualitativo bastante importante. Es un deterioro de la institución. Y Sánchez verbalizó de quién depende la Fiscalía. Pues eso, como diciendo, mire, aquí van a hacer lo que yo diga, como yo diga, y esto va a ser mi brazo ejecutor en el ámbito judicial. Y lo estamos viendo con la posición de la Fiscalía en la amnistía en contra de la mayoría del generalato de los fiscales, que son los profesionales de mayor rango de la institución, en contra de 4 monstruos de la Fiscalía, y monstruos lo digo en el sentido positivo del término, como fueron los 4 fiscales del Procés, que fueron los que en contra de la Abogacía del Estado pidieron rebelión y trataron de defender la tesis de la rebelión durante el Procés. Que además es una persona que, como ya decía antes, asciende por favores personales o por amistades o afinidades personales, que no tenemos por qué financiar todos los españoles. Oiga, que la invite a cenar al restaurante que él quiera, pero devolver favores por favores desde el punto de vista de la administración pública, a mí me parece que también tiene nombres. De hecho, se llamó desviación de poder y fue una condena administrativa. ¿Podría haber llegado a ser otro tipo de cuestión? No se acreditó en este caso la prevaricación, pero se intentó también judicializar en la Sala Segunda esa desviación de poder y calificarla penalmente, aunque no prosperó. Lo que no puede hacer un fiscal general del Estado es, porque al gobierno le conviene dictar una instrucción para que todos los fiscales pidan la aplicación inmediata, indiscutible, tanto de la amnistía como de la ley del sí es sí, cuando el 90% o el 95% de la comunidad jurídica, jueces, magistrados, fiscales, catedráticos, abogados en ejercicio y demás, estaban advirtiendo de que hay inconstitucionalidades evidentes y que hay errores evidentes en determinadas normas del Ejecutivo. Es que, de verdad, es que es un suma y sigue. Yo creo que no sé si es consciente del todo la oposición de lo que estamos hablando no es solo de la Comisión de Delitos, sino del deterioro absoluto de la institución. Es decir, la institución de la Fiscalía General está podrida, ha sido destruida, han convertido a un defensor de la ley no solo en un defensor del gobierno, que no es así, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, sino que lo han convertido en un cómplice de los movimientos de Moncloa para destruir a rivales políticos y controlar la justicia, etcétera, etcétera. Es una cosa absolutamente tremenda. Entonces, yo creo que el Partido Popular debería adoptar una estrategia clara de bloqueo, de boicot a una persona que debería estar fuera de la carrera judicial, que es Álvaro Ortiz. Lo veo completamente así. Fíjate que antes estábamos hablando de que Sánchez, de los tics autoritarios de Sánchez. María hablaba de ese momento en el que verbalizó el hecho de que el fiscal general del Estado en realidad es un cómplice, es un señor que levantas el teléfono y hace lo que tú le digas, independientemente de que sea legal o no. Ha habido otros. Se recordaba hoy la prensa que hace un año exactamente, no sé si hoy o ayer, hace un año exactamente del paripé ese de Sánchez, de la carta en la que anunciaba que se retiraba 5 días, unos días, a pensar si merecía la pena seguir o no. Bueno, todo eso fue asqueroso, todo eso fue digno de un Ceausescu bananero. Pero hay un detalle que se ha hablado alguna vez, pero que a mí me parece, fíjate, lo más grave de todo, porque durante esos 3 o 4 días, pues las personas con las que yo lo comentaba, yo tenía claro, creo que casi todos teníamos claro, yo decía, no, este no se va ni con agua caliente, no se va, es un paripé, no se va. Pero de repente esa mañana, la mañana del quinto día, salió la noticia de que Sánchez iba al Palacio de la Zarzuela a comunicar al rey
su decisión. Eso es una barbaridad, porque la única decisión sobre la permanencia o no del cargo que un presidente del gobierno tiene que comunicar al rey es la de su dimisión. No puede comunicarle, no puede provocar una audiencia del rey para nada, para comunicarle una no decisión. Oiga, o sea, esto es como si cada día fuera que no me voy, que no lo habéis creído. Cada día fuera Zarzuela. Bueno, ¿qué estaba haciendo ahí Sánchez, aparte de una cosa propia de un dictador bananero? Estaba manipulando a la institución real, estaba manipulando a la Casa Real, al rey, estaba utilizándole para una representación. O sea, yo no quiero imaginarme esa reunión, ¿no? Pero, es decir, llega y el rey, señor Majestad, le vengo a decir que no me voy, que no dimito. Y entonces, claro, supongo que el rey está acostumbrado a poner una cara lo más neutra posible ante las barbaridades que tiene que oír de este sujeto, pero el rey por dentro estaría pensando, pero no tienes vergüenza, pero ¿qué es esto? ¿Me estás utilizando para tu representación de cara a tu parroquia? Para legitimar además su continuidad, como dándole una especie de entidad o de trascendencia que en realidad no tenía. Claro. Es decir, pero es que la impudicia de Sánchez no alcanza límites conocibles todavía. Hay mucha gente y muchos que piensan que no puede caer más bajo, es que ya no puede haber nada más grave, es que ya no puede, pues sí, lo va a haber siempre, siempre, porque desde que ha llegado al cargo ha ido borrando las líneas rojas y moviéndolas y pintándola. No, esta no la vamos a traspasar, esto es imposible que lo traspasen ya, pues sí, lo traspasamos. Y antes decía algo mi querido Asís, que era que no hay más criterio ya o más exigencia a los cargos públicos de cierto nivel, tipo ministros o altos cargos o responsables políticos o judiciales desde el punto de vista de los nombramientos que dependen del Ejecutivo, no los judiciales de oposición y demás, que no tienen nada que ver y que están horrorizados, por cierto, que el no haber cometido delitos. Yo no estoy de acuerdo, claro. Porque evidentemente los líderes del procés cometieron un delito, se les indultó, se les pretende amnistiar y se volverán a incorporar a la actividad pública, habiendo sido condenados y habiendo quedado acreditado en un juicio con todas las garantías, en este caso además con luz y taquígrafos, que se celebró públicamente, que pudimos ver minuto a minuto todos los periodistas y todos aquellos que quisieran o pudieran atender esas sesiones de 8, 10 o 12 horas de vista durante 4 meses en el Supremo, lo que ocurrió allí. Es decir, estamos hablando de los ERE de Andalucía y de que se está rehabilitando a varios miembros del Partido Socialista que fueron condenados también, incluso con penas de prisión, por utilizar indebidamente fondos públicos, y se está retorciendo la interpretación doctrinal de un delito muy concreto, que es el de malversación, para favorecer a aquellos a los que necesitas para gobernar o para indultar encubiertamente a los tuyos. Entonces, de verdad que ya ni siquiera el no haber cometido un delito es un requisito objetivo, es el que no haya cometido un delito, los que no son de los míos, míos, da igual. Y fíjate que el capo de todo esto, el que se está comportando como capo de todo esto, es Cándido Conde Pumpido, que claro, esa es otra alfombrilla de baño como García Ortiz. Sí, pero lo que quiero decir es que había una figura, es decir, los presidentes del Tribunal Constitucional y los magistrados del Tribunal Constitucional han sido manipulados y presionados en muchos casos antiguamente, pero lo que nunca ha ocurrido es que el presidente del Tribunal Constitucional, por muy cercano que fuera al presidente del gobierno, por muy tal que fuera, se comportara literalmente como un cómplice del presidente del gobierno, porque lo que está haciendo Cándido Conde Pumpido se ha asustado. Se asustó, no sé si es la palabra, pero de repente se dio cuenta de que el Tribunal Supremo, o por lo menos muchos magistrados del Tribunal Supremo, sí estaban decididos y dispuestos a hacer su trabajo, y parte de su trabajo consistía, si es necesario, en procesar al presidente del Tribunal Constitucional si cometía un delito manifiesto, cosa que Cándido no se podía creer. Entonces Cándido se ha dado cuenta de que eso es así. ¿Cuál ha sido ¿Usted cree que se ha dado cuenta de eso? Sí. ¿Cuál ha sido su respuesta ante esto? Podría haber sido disimular su conducta, moderarla. No.
su respuesta ahora mismo está siendo una carrera brutal para controlar los últimos resquicios del Poder Judicial que no controla. Es decir, para fabricar su impunidad. Su impunidad ante cosas que son bárbaras. Convertir el Tribunal Supremo no solo en una tercera instancia, que es lo que señalaba María, sino en una tercera instancia controlada y dirigida por un esbirro del gobierno. Convertir al Tribunal Supremo en una máquina de absolver a los peores criminales. Alguien me decía, María, hace 3 años o así 4, me decía, hombre, pero Puigdemont, tampoco han violado a nadie. Yo decía, no, sus delitos son muchísimo más graves que los de violar a nadie. Muchísimo más graves, hombre. Una traición, una rebelión en muchos países se castiga con la pena de muerte y en otros muchos con cadena perpetua. Y tú dices que, bueno, que al fin y al cabo lo que han hecho es una cosa política. Lo que han cometido es el peor delito y por lo tanto quien se alía con ellos es el peor criminal y quien mueve las instituciones del Estado y las manipulan para absolverles, bueno, pues no, es incalificable. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de teatro. La obra que acaba de estrenar Sánchez, supongo con música de su hermano, llamada El Rearme, que nunca llegará, y donde han intervenido haciendo cameos, pues Yolanda Díaz, este tío de Izquierda Unida que nunca, Enrique Santiago, Sira Rego, todos haciendo aquí su paripé de cómo nos enfada este rearme, que en realidad no es ningún rearme, pero vamos a seguir en el gobierno. Yo hago que me rearmo y tú haces como que te enfadas, sí. Pausa publicitaria y a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
9:29. Les decía que íbamos a hablar de teatro, de esto que ha definido muy bien don Asís Timmermans. Yo hago como que me rearmo y tú simulas, Yolanda, como que te enfadas, ¿no? Sí, de verdad, sí. Es lamentable. Y sale luego el de Izquierda Unida, Enrique Santiago, diciendo, bueno, si Sumar no se va, nosotros sí estamos estudiando irnos. Dice Sirarrego, irme yo, vamos, ¿dónde voy a ir yo? Que más valga, ¿no? Dice Sirarrego, las noticias sobre mi muerte son exageradas, que diría Mark Twain. Sí. Bueno, ¿ustedes creen que siguen pensando que este tipo de teatros cuelan entre sus votantes? A ver, el experto en teatro aquí es usted. También es verdad. No, quiero decir, entonces voy a hablar con el experto analítico, claro, del teatro de los otros, porque si no parece que es que don Luis es experto. Bueno, yo he dicho lo que he dicho. Usted, si quiere, dulcifíquelo todo lo que quiera. No, lo que quiero decir es que voy a hablar con la prudencia que no me suele caracterizar. Yo creo que hay varias cosas. Por supuesto que hay un teatro a gusto de Sánchez, pero también hay una pelea por el liderazgo de la extrema izquierda. O sea, estamos en esa historia. Yolanda está muerta fuera del gobierno. O sea, Yolanda es verdad que es una analfabeta, es verdad que no sabe hablar, que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe andar, no sabe vestirse y no sabe peinarse. Pero es mala y es una mujer que ha sido capaz de destruir a muchos adversarios políticos, pero ahora mismo lo único que tiene es el sillón, lo único que tiene para pervivir y lo único que tiene para buscarse una salida adecuada, con lo cual Yolanda se encuentra con una situación un poco difícil. Tiene que hacer oposición, para restaurar su imagen, pero la tiene que hacer desde el gobierno. No puede dimitir, no puede forzar que ese acuerdo en el Consejo de Ministros, el acuerdo, quiero decir, del supuesto plan de rearme, bueno, que le llaman plan industrial y tecnológico de Santas Pascuas, pero bueno. Es que es un papelito. Sí. Perfecto, o sea que no va a ninguna parte. Sí, pero además, bueno, pero que le podían haber llamado plan de rearme Flower Power o algo así. Bueno, pero lo que quiero decir es que ella podía haber forzado muy fácilmente que eso no se aprobara. Se imagina que en un Consejo de Ministros diga, perdone, que están ustedes determinando un plan con 10.000 millones, una modificación. Esto tiene que ir al Parlamento, esto tiene que hacerse por el órgano que aprueba y fiscaliza los presupuestos generales del Estado. Y no lo ha forzado porque no quiere forzarlo. Ella lo que quiere es hacer como Sánchez, hacer como si se rearma y ella hacer como si se opone virulentamente, pero es mentira. Ahora, no tengo tan claro, don Luis y doña María, no tengo tan claro cuál es el papel de Izquierda Unida. Hombre, por supuesto, sé que es un teatro en el sentido de que a Enrique de Santiago, por supuesto, le trae sin cuidado el rearme, no rearme, etcétera. Todo eso es mentira. O sea, Enrique de Santiago es partidario de las armas, de las pistolas, de las balas, cuanto más maten mejor, siempre que estén en manos de sus amigos, los asesinos de las FARC, los asesinos de Maduro, etcétera, etcétera. O sea, Enrique Santiago es eso, además es de ese grupo de personas que directamente ha colaborado con los criminales que rigen los destinos de Venezuela y de otros lugares, ¿no? Como lo ha hecho Pablo Iglesias y como otros, ¿no? Pero no tengo muy claro si en su cálculo político Izquierda Unida, es decir, Maillo, que es el coordinador, es el líder, coordinador, no sé cuántos, y el Partido Comunista, que es Enrique de Santiago, no tengo muy claro si su estrategia sí pasa por poder hacer esa oposición desde fuera del gobierno. El problema de estos comunistas y por lo tanto malvados, su problema es que no saben cuándo se va a convocar elecciones, cuándo va a haber elecciones. Juegan con que se pueda agotar la legislatura. Si ellos supieran que se va a convocar elecciones, dimitirían 5 minutos antes de las elecciones, que es lo que hace un buen estratega y lo que decía José María García que había que hacer, ¿no? Pero entonces yo no tengo claro si ellos no van a intentar forzar el salir del gobierno para reconstruir, digamos, para no hundirse con Sumar y para reconstruir con posibilidades para ellos mismos una segunda pata o tercera pata de Sánchez de la mano de Podemos. El Podemos y el Partido Comunista. Recordemos, yo lo recordaba ayer en una emisora en la que me preguntaban,
recordemos que la primera crisis o supuesta crisis en Podemos entre Pablo Iglesias y este que no se contiene cuando está con una chica, el señor Errejón. No sé, es que hay tantos para elegir. Bueno, la primera crisis entre estos dos insignes líderes de la izquierda, de la extrema izquierda, fue precisamente por la estrategia de Pablo Iglesias, de la que discrepaba Errejón, y que consistió en pactar con Izquierda Unida en las segundas elecciones generales a las que se presentaron. Esto fue rechazado enormemente en su momento con Errejón. ¿Puede haber una actuación concertada entre Podemos e Izquierda Unida, entre Pablo Iglesias y Enrique de Santiago? Yo creo que sí, pero desconozco cuáles son las relaciones personales en este momento entre ellos. En mi opinión, lo que ha empezado en esta carrera por un ciclo electoral que ya ha dado el pistoletazo de salida, sí, aunque no sea oficialmente, sí oficiosamente, estamos ya en ciclo electoral. Pero que puede durar 2 años, pero estamos en ciclo electoral, estoy de acuerdo. Es verdad que no quiere significar esto que estoy diciendo que vaya a haber un adelanto electoral, pero sí se están ajustando posiciones en la izquierda de cara a ese ciclo electoral, insisto, que está en marcha. Está en marcha de manera evidente, primero porque no hay presupuestos generales del Estado, ni los va a haber este año. Segundo, porque dadas las circunstancias es probable que tampoco el año que viene haya presupuestos generales del Estado y por lo tanto, sí el año que viene, en 2026, haya ya una convocatoria de elecciones porque en 27 están obligados legalmente a convocar elecciones, con lo cual no es una cuestión de anticipo electoral, pero sí de reconfigurar posiciones de la izquierda. Y aquí hay varias cuestiones sobre la mesa. En mi opinión, es la mayor crisis de gobierno, al menos que se ha escenificado desde que comienza la legislatura de Pedro Sánchez, esta última legislatura, que sale adelante con una amalgama de partidos que apoyan su investidura, que la condicionan a determinados cumplimientos que en algunos casos nos están dando y que además lo hacen rehén de 7 votos que se están negociando fuera de España de manera permanente. ¿Qué sucede? Que en este momento Izquierda Unida, por lo que yo he podido ver en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas manifestaciones del líder, del señor Antonio Maillo, y en la posibilidad o en el órdago que se ha puesto sobre la mesa de que incluso su ministra en el Consejo de Ministros, en el Ejecutivo, Sira Rego, dimita, es un claro aviso a navegantes de que Izquierda Unida es la novia con la que todos quieren ir al baile de fin de curso en este momento. Podemos ya ha dicho que no irá en ninguna confluencia, plataforma, grupo, alianza de siglas, bloque de izquierdas, como queramos llamarle, que no sea con Irene Montero como candidata, que ya sabemos que ha salido elegida por atronadora mayoría en unas elecciones internas, primarias, con un debate maravilloso. Con una diferencia enorme, una diferencia enorme contra el segundo. Resto de los ha obtenido aspirantes. El 100% de los votos de Pablo Iglesias. Exacto. Entonces, lo han dejado muy claro y además han fijado una postura también muy tajante con respecto al señor de la guerra, al que han calificado, como han bautizado a Pedro Sánchez. De manera que en este momento Izquierda Unida tendría que decantarse por alinearse con Sumar o con el proyecto que quede de Sumar después de lo que estamos viendo en el gobierno, o bien alinearse con Podemos. Y parece en este momento que las posturas del rearme y lo que hemos conocido en las últimas horas sobre esos contratos millonarios de interior con una empresa israelí para adquirir munición para la Guardia Civil Española, que ha trascendido y que ha molestado profundamente al bloque de Izquierda Unida dentro del gobierno, parece que Izquierda Unida estaría más por la labor de alinearse con Podemos que con Sumar. Pues yo
como les conozco como si les hubiera parido, me jugaría con usted caña y pincho de tortilla a que lo del contrato con la empresa israelí es simplemente el cebo, para ahora coger y decir lo cancelamos y entonces así tenéis la excusa para continuar. Fíjese, ese contrato, esa licitación, ya se canceló en una primera ocasión. Ya se dijo que se iba a cancelar. Porque Sumar paralizó, se indignó, dijo que eso era inadmisible, que no podía salir adelante, y hete aquí que en Jueves Santo resulta que la Guardia Civil, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil formaliza ese contrato. Luego ya hubo un primer paripé de lo paralizamos, esto es inadmisible, es horrible. Y ahora lo resucitan de repente para volverlo a paralizar y así Santo. Que pueda decir Yolanda, hemos conseguido paralizar este contrato. Dicho esto, yo ya he asegurado, porque conozco a la personaje desde hace muchos años, porque viene de la política gallega, porque es una paracaidista y además porque es un elemento tóxico en todas las formaciones que toca, que Yolanda Díaz es ya más una... ¿un cadáver político? Sí, bueno, un cadáver político de Sumar, desde luego, pero es más un activo, por decirlo de alguna manera, del Partido Socialista, que de la izquierda antisistema, comunista, de Sumar. Entonces, Yolanda Díaz para mí está fuera de esa quiniela y eso es lo que además complica el futuro político de Sumar. Pero esto es un poco como 1984 y Emmanuel Goldstein. No voy a estripar para quien no haya leído 1984, aunque se lo reprocho. Pero es decir, es que los aliados de Sánchez, Yolanda Díaz ahora lo más que puede aspirar es a entrar en algún sector del PSOE. Totalmente. Claro, está claro. Es decir, entonces Yolanda Díaz, ¿para qué se va a ir del gobierno? Si es que ella tiene que hacer oposición para mantener una cierta imagen, pero desde dentro del gobierno, porque sin esa herramienta del gobierno ya no es nada. Y desde el gobierno sí puede, digamos, preparar, intentar condicionar cosas que le garanticen su futuro personal, no el de Sumar. Sumar está mortificado. Y entonces los demás se recolocan. Y cuando yo decía que esto era como 1984, porque yo creo que en cierto modo también la necesidad de crear una oposición real, es decir, un Podemos y el Partido Comunista, que se opongan al gobierno y que salga tal, a lo mejor es una necesidad también de Sánchez. También de Sánchez, quiero decir, a Sánchez le falla la pata comunista. Es como si, no sé cómo decirte, si se derrumba, si Sánchez sin absorber voto de extrema izquierda y voto nacionalista, si de repente se le derrumbaran la extrema izquierda y el nacionalismo, se quedaría como lo que es la fuerza política, la segunda fuerza política más votada, ni siquiera la primera, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es eso, es una posición electoral. Me alegro de que me confirmen ustedes, bueno, la impresión, aunque bueno, en el caso de don Luis no me ha quedado muy claro, que Izquierda Unida o el Partido Comunista y Podemos pueden entenderse para no ser arrastrados por Sumar, por la caída de Sumar y de Yolanda, y otros para convertirse en lo que quiso ser Sumar, es decir, en el socio del gobierno, etcétera. Eso está sucediendo y yo creo que va a suceder. Entre otras cosas porque Sumar está fagocitado ya por Sánchez, quiero decir. Claro. O sea, el ala que representaba Sumar dentro de esa izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, ya ha sido absorbido por el propio Partido Socialista. Por el Partido Sanchista en esta legislatura y en parte de la anterior. Entonces, en este momento eso no es un acicate de sumar votos o de incorporar votos para un futuro de Sánchez en una posible reelección o contienda electoral. En cambio, sí lo es, y ahí estoy de acuerdo con Asís, en que efectivamente el salirse o el desligar o el conformar una escisión teatralizada
de Izquierda Unida y Podemos radicalizada, que no se pliegue a las componendas del gobierno y que siga siendo antisistema y protesta y haga oposición a la izquierda. Eso es cubrir el flanco izquierdo. Efectivamente. Eso es cubrir el flanco izquierdo. Y es mucho más interesante, porque si no va a quedar huérfano. Con lo cual quiere decir que el peor podemita, si es que ahí el peor de todos estos es Sánchez. O sea, Sánchez es el peor podemita. Yo sí estoy de acuerdo, me duele estar de acuerdo con el señor del Pino, pero estoy de acuerdo en que todos terminan pasando por el aro. Pero en que el supuesto contrato, bueno, el contrato de compra de munición a Israel, yo creo que es el cebo, o sea, que tú estás haciendo bandera por la paz, por no a la guerra y tal, y por un supuesto rearme, que es una mierda, perdón, es un paripé de 10.000, supuestamente de 10.000 millones de euros, en los que dices que no voy a comprar munición, no voy a comprar armas, además no voy a gastarme un duro más, y además luego con fondos Next Generation, ¿no? Es decir, es que yo creo que algún funcionario de Europa está diciendo, no, esto es una broma, ¿no? O sea, está diciendo que no se gasta más, y además que lo que se gasta además lo vamos a pagar nosotros. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo presupuestario? Bueno, pero lo que quiero decir es que es casi ridículo que tú no sales del gobierno por un planteamiento general, global, de rearme, contrario supuestamente a tus principios, y sin embargo, ¡ay, Dios mío, aquí se juega! Porque le has comprado 5 millones de euros en armamento a Israel. Es tan impostado, es tan falso, que bueno, es posible que Sánchez lo utilice como eso que decía usted del cebo, es decir, vale, ahora cedo aquí y dejo en evidencia tal, o no, o sencillamente que lo utilice como forma de provocar una salida del gobierno de Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver qué demonios es lo que pasa. Sira Rego. Es que cuando usted estaba diciendo, doña María, que conocía al personaje, estaba pensando que se refería a Sira Rego. No, a Yolanda Díaz, lo sé. Pero Díaz. Sira Rego, es que Sira Rego, ¿qué es Sira Rego? O sea, Sira Rego estudió nutrición. Y luego su condición de nutricionista es explicada en su currículum, como dice que estuvo trabajó como nutricionista en una cooperativa dedicada al empoderamiento de la soberanía o la consecución de la soberanía alimentaria. O sea, que no trabajó en nada, que montó un chiringuito y no trabajó en nada. Y entonces luego en su currículum dice, y luego se decantó por la política. Entonces ya sí. Entonces ya buscó una colocación y una procesión. Concejala, bueno, lo peor de Sira Rego, más allá de su escaso currículum vitae antes de llegar a la política, que es un foco de colocación importante para aquellos que no tienen otra previa, es que es una infame antisemita. Sí, brutalmente. Y entonces, como es una infame antisemita, pues a mí, que sea nutricionista o no, es que me da bastante igual. Sí, pero que no se ha visto anecdótico, pero que no se ha visto al lado de su... No, pero no se ha visto en otra. No se ha visto en otra. Sí. Entonces, o sea, yo imagino a Sira Rego en su sillón de ministra, mirándose a ella misma, y mira, tengo como una prima que tengo encantadora, majísima, así muy jovencita, que es médico, bueno, que está haciendo el MIR y tal. Entonces dice, es que cuando me dicen doctora, mira, y dice, soy yo, se están refiriendo a mí. Bueno, pero es esto, Sira Rego, que no ha hecho nada en su vida, que no sabe nada más que ejercer su odio y su antisemitismo. ¿Está usted recordando aquello de Groucho Marx de disculpe que le llame caballero, pero es que aún no le conozco? Sí. Pues Sira Rego no se ha visto, es decir, le dicen ministra y se ríe, jojojo, soy yo, me lo merezco. No eres nadie, eres un antisemita y comunista, y esos son tus méritos principales. Don Eric Gutiérrez tiene el mérito de traernos la opinión de los oyentes. Sí, con que no me ponga la mitad de cómo lo está poniendo a Sira Rego me vale. En público nunca. Traigo la opinión de los oyentes, don Luis, a la pregunta que hacíamos hoy en nuestras redes sociales, si creen que la vida es mejor o peor que hace 20 años. No sé, nosotros... Dios mío. ¿Mejor o peor es la vida? O igual, o no lo sé. Pero la vida a nivel personal, a nivel... En general, el mundo. Porque yo estoy en mi mejor momento vital, sin lugar a dudas. Pero bueno, usted está en su mejor momento vital desde que nació. Los 40 son los nuevos 20, lo digo así de claro. Sí, yo también digo que los 40 son los nuevos 20. Entonces mejor para ustedes, ¿no? Está mejor que hace 20 años. Perdón, yo creo que la sociedad española está peor que hace 20 años.
No quiero. Podríamos analizar términos que si de PIB, de bienestar, de libertad, pero es que hay algo peor, que es que está más envilecida en el sentido de las relaciones sociales y de muchas cosas que hace 20 años. Yo creo que estamos en una situación peor. Yo, en términos generales, ya no solo en España, creo que en general, a nivel mundial, la sociedad que nos ha tocado vivir ha perdido una cosa fundamental que creo que vamos a recuperar porque no queda otra, y el efecto pendular va en ese sentido y en eso confío, y por eso trabajo a diario, en lo personal y en lo profesional, y es recuperar la arquitectura moral del individuo que se ha dinamitado en los últimos años con la ingeniería social del pensamiento woke. Entonces creo que esa arquitectura moral que hemos perdido, de integridad, de lealtad, de mérito, de sacrificio, de bonomía, de muchísimas cuestiones, creo que está reconstruyéndose, o que tiene que reconstruirse desde sus propias ruinas, porque es en lo que está. Pues, don Luis, los oyentes creen que el mundo está peor, con un 91%. 91% de la gente cree que se ha empeorado, ¿no?, en estos 20 años, sin explicar concretamente en qué, pero que vamos, que lo único que se mantiene aquí es Zapatero, que se ha estado hace 20 años, está ahora y no, yo creo que estará dentro de 20. El 5% ha dicho que está mejor la sociedad, el 2% cree que está igual y el 1% no lo saben. Me sorprende este 1%. Yo pensaba que iba a ser un porcentaje un poquito más alto, no la opción mayoritaria, pero pensaba que iba a ser un poco más alto. Pues no, la gente lo tiene bastante claro, don Luis. Eso seguro que ese 1% son directivos de grandes empresas, que ya sabe usted que cortar cabezas y repartir mierda, como se decía en el chiste, se les da estupendo, pero lo de tomar decisiones les resulta complicado, ¿no? ¿Había algún comentario en ese aspecto? Que para las altas esferas, para las élites está mucho mejor, pero para la gente de a pie no. Claro. Le leo un par de comentarios antes de terminar. Simanares nos dice, en algunas cosas mejor, como por ejemplo los avances médicos y también la cercana desaparición del PSOE. Aquí Simanares cree que está, exactamente. Hubo un famoso artículo de Dalmacio Negro hace años, en época de Aznar, que decía, es el PSOE prescindible, que era, o sea, Dalmacio Negro está y fíjate que le respeto, y me parece un grandísimo, que acaba de fallecer, era un grandísimo filósofo y escritor. Pensaba que el PSOE iba a desaparecer, que podía desaparecer claramente. Eso lo llevan pensando muchos desde hace décadas. Pero es que el PSOE es una organización, no quiero decirlo, pero es una organización que promueve... Bueno, no sé, una organización cuyo número 2 está acusado de organización criminal por el juez. Podemos intuir que es una organización Yo creo que históricamente el PSOE es una organización criminal, y eso es muy difícil de que desaparezca, porque hay muchos intereses concentrados. Un último mensaje, don Luis, para cerrar. Monicaco nos dice, qué felices éramos y no lo sabíamos. Yo creo que algunos sí lo sabían. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Asís Timmermans. Un placer, por favor. Muchísimas gracias, doña María Jamardo. Muchísimas gracias, don Luis. Y aquí seguiremos otro día. Hoy ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que nos viene a recordar que lo inmenso es a veces minúsculo. Buenos días, don Paco. Así es, don Luis del Pino, muy buenos días, gracias. Por cierto, antes de que se me vaya el santo al cielo, quiero que nuestros teleescuchantes difundan y que disfruten esta tarde a las 6:30 en Alcalá de Henares de la presentación de su libro, un libro de historia con enjundia. En esa exposición, usted, como autor del libro, yo el difamado, dará en esa villa. Repito, hoy en Alcalá de Henares a las 6:30 en la calle Mayor 46. Y ahora les hablo de algo tan castellano o tan español, o como quiera llamarle, que es nuestra letra ñ. Es única. La letra ñ no existe en inglés, ni en francés, ni en alemán. No viene del latín y, sin embargo, está en miles de palabras del castellano y en lenguas como el quechua o el filipino. Es única. Y esta es su historia. En la Edad Media, cuando los libros se copiaban a mano y cada trazo costaba tiempo, tinta y paciencia, los monjes idearon un recurso ingenioso para ahorrar esfuerzo.
comenzaron a abreviar letras duplicadas usando un trazo sobre la letra original. Así, donde debía escribirse no escribían año. La virguilla sobre la N indicaba que ahí había una doble N. Lo mismo pasaba con palabras como donna, doña, pannum, paño o hispannum, español. No era un adorno, era pura necesidad y ahorro de costes. Con el paso del tiempo, ese signo dejó de ser solo una abreviatura y empezó a pronunciarse de forma diferente. Se convirtió en una letra con valor propio. Lo que antes era ahorro acabó siendo identidad. La ñ representaba un sonido único, distinto de la N, un sonido que no existía en latín clásico ni moderno y que fue evolucionando con la fuerza en castellano, porque mientras otras lenguas evitaban el problema, el español lo convirtió en parte del sistema. La ñ no es una rareza, sino una huella de cómo el castellano creció a partir de lo que tenía y no de lo que le faltaba. Una prueba de que la lengua también se inventa y se vive. La ñ es minúscula, pero inmensa. Mañana más y mejor. Punto final.